Hola, hola, ¿cómo están mis futuros ingenieros y futuras ingenieras? En esta ocasión voy a resolver un ejercicio de circuito eléctrico en donde vamos a tener más de una fuente. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar las reglas de Kirchhoff. Acompáñame, ¿están listos? Pues vamos para la explicación. Y aquí tenemos el circuito, como lo están viendo, les había dicho que tenía más de una fuente. Específicamente tiene 3 fuentes y 3 resistores. Vamos a recordar algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar las reglas de Kirchhoff. Por ejemplo, qué es un nodo, qué es una malla y qué es un ramal. Pues los nodos son la interconexión de 3 o más cables o conectores. Por ejemplo, aquí tenemos dos nodos. Sería este nodo que le puedo llamar A y este nodo que le puedo llamar B. Entonces tenemos dos nodos. Tenemos 3 mallas. La malla es el recorrido que yo hago, tiene que ser un circuito cerrado, un recorrido cerrado cuando inicio en un nodo y termino en el mismo nodo. Vamos a ver. Empiezo en el nodo A y hago este recorrido y termino en el nodo A nuevamente, entonces ahí tengo un ramal. Puedo hacer este recorrido, ahí tengo el segundo ramal y puedo hacer este recorrido el completo. Ahí tengo la tercera malla. Creo que dije ramal, ¿verdad? Estoy hablando de mallas. Ahora voy a hablar de los ramales. El ramal es el camino que une dos nodos diferentes. Entonces, si yo quiero ir de A a B, ¿qué caminos tengo? Pues tengo este camino, ese sería un ramal. Y de A a B sería el segundo ramal. Y este sería el tercer ramal. En conclusión, tenemos dos nodos, 3 mallas y 3 ramales. ¿Qué es lo que yo tengo que identificar de un ejercicio? Cualquiera sea este, sea en electricidad, en mecánica, donde quiera, en el análisis. Pues todos los conceptos que voy a necesitar para resolver este ejercicio y llegar al resultado correcto. Entonces, aquí tengo que identificar lo primero si es un circuito de corriente continua o un circuito de corriente alterna. En ambos puedo aplicar las reglas de Kirchhoff, pero de manera un poco distinta. Entonces tengo que tener en cuenta esto. Me doy cuenta que es un circuito de corriente continua por las fuentes. Entonces este es el primer análisis o lo primero que identifico. Que estamos en una situación de circuito de corriente continua. ¿Cuántas fuentes tenemos aquí? Tenemos 3 fuentes. Por lo tanto, ¿qué método podemos aplicar? Como estamos en un problema sencillo, hay varios métodos de análisis de circuito. Estamos en algo sencillo, vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff. Ahí tenemos el análisis de este circuito. Ahora iremos a la segunda parte, que sería el planteamiento del problema. Ya estamos aquí para plantear el problema. El planteamiento, ¿a qué se refiere? A que yo tengo que identificar todas esas fórmulas que estoy necesitando para llegar al resultado. O si necesito algún gráfico, lo tengo que graficar, es parte del planteamiento. Aquí uno diría, bueno, ¿y qué es lo que aquí dibujaría? Pues cuando voy a aplicar las reglas de Kirchhoff, tengo que ponerle las polaridades a mis resistencias. No hace falta las fuentes, pero si lo deseo también puedo hacerlo. Tengo que darle un sentido a las corrientes. Esto puede ser arbitrario, como ya puede venir dentro del circuito. Entonces, respeto eso. Pero como en nuestro circuito no me indica el sentido de las corrientes, entonces yo voy a tomar unos sentidos arbitrarios. Y luego, al tener el resultado correcto, al evaluar ese resultado, voy a darme cuenta de si es o no el sentido correcto de esa corriente. Primeramente, voy a decir que la corriente aquí sería en este sentido y le voy a llamar la corriente I1 y aquí sería en este sentido la corriente I2. Ustedes lo pueden tomar en sentidos contrarios, no hay problema. Una vez que identifico el sentido de las corrientes, ahí empiezo a ver en los resistores
la terminal en la cual entra la corriente lo consideramos positivo y la terminal en la cual sale lo consideramos negativo. Por lo tanto, voy a tener la I1 va a atravesar a la corriente, perdón, al resistor 1. Por lo tanto, aquí voy a poner más y aquí menos. Luego tenemos el resistor 2 por el cual va a circular la corriente I2 y va a entrar por aquí. Entonces, esta sería la terminal positiva y esta la negativa. Por R3 también pasa I2, por lo tanto R2 y R3 están en una conexión serie. Sería aquí más, menos. Si también deseo ponerle las polaridades a las fuentes, también pónganle, no hay ningún problema. Recuerden que la patita más larga me indica la terminal positiva y la patita más pequeña me indica la terminal negativa. Por lo tanto, este sería el positivo, este el negativo. Positivo, negativo, positivo y negativo. Genial, ahí está el planteamiento respecto al gráfico. Ahora voy a ir sacando las expresiones matemáticas. Para este ejercicio me doy cuenta que no necesito usar ningún nodo. Si aquí, por ejemplo, en este ramal hubiera una resistencia, en ese caso sí, hubiera usado un nodo y quizás dos mallas. Pero en este caso no, tengo dos incógnitas, por lo tanto necesito dos ecuaciones nada más. Y aquí yo decido utilizar esta malla pequeña y esta malla pequeña. Entonces pueden usar la malla grande también, como ustedes lo decidan. Voy a decidirme por primeramente escribir la malla 1. Y vamos a pasearnos nuevamente desde un nodo y terminamos en el mismo nodo. Recuerden eso. Voy a empezar aquí en A y voy a hacer primero la malla 1. Estoy viajando aquí. Bueno, voy a pasar, miren, de un potencial menor a un potencial mayor. Es como que estoy muy desganado y alguien me da mucha energía. Uf, se levanta mi energía full. Entonces, aquí voy a tener la energía de B2 positivo porque elevo mi energía. Vengo aquí y nuevamente voy a pasar de un potencial menor a un potencial mayor. Quiere decir que cuando yo pase por ahí voy a estar de ganado y luego voy a aumentar esa energía. Por lo tanto, también es positivo. Más de 1. Luego vengo aquí, voy a pasar de un potencial mayor a un potencial menor. O sea, va a haber una caída de tensión ahí. ¿Ven? Entonces estoy con mucha energía, voy a pasar por el resistor, voy a hacer trabajo ahí y voy a salir desganada. Entonces aquí tengo una pérdida de energía, ¿está? O sea, no una pérdida, sino una caída de energía. No quiero decir la palabra pérdida, ¿verdad? Desarrollando ahí una potencia en R1. Entonces aquí vamos a tener que utilizar la ley de Ohm. Para saber la caída de voltaje ahí, pues va a ser la resistencia por la corriente que pasa por ese resistor, que en este caso va a ser R1 por I1. Y luego ahí me doy cuenta que no encuentro más ningún elemento aquí y ya volví en el nodo en el cual empecé. Entonces ahí se cierra y digo que la suma de todos estos voltajes o caídas de tensión me tienen que dar 0. Aquí yo podría decir que esta sea una ecuación 1. Luego voy a tener la malla 2. Y hago el mismo procedimiento. Voy a empezar nuevamente en A. Vengo aquí y voy a pasar de un potencial mayor a un potencial menor. Por lo tanto, voy a tener aquí un menos R2 por la corriente que pasa por él, que es I2. Vengo aquí y tengo también de mucha energía a menos energía, por lo tanto voy a tener menos B3. Luego aquí tengo de más para menos, también tengo una caída de tensión R3 por I2. Y luego aquí me encuentro que voy de más a menos, también es menos, voy a tener B2. Y ahí llego al nodo A. Por lo tanto, ahí es que cierro y puedo llamarle a esta ecuación una ecuación 2. Entonces, con esto estamos terminando el planteamiento y nos vamos a la tercera parte, que sería la ejecución del problema. Y aquí estamos para ejecutar este problemita. Bueno,
Como es un problema bastante sencillo, no tiene mucha complejidad, me doy cuenta que con la ecuación de la malla 1 ya tengo aquí mi incógnita y el resto es dato. B2 es dato, B1 es dato, R1 es dato. O sea, con la ecuación 1 ya puedo hallar la corriente 1. No tengo que estar relacionando aquí ecuaciones. Aquí lo mismo, tengo la incógnita I2 y el resto es dato. Por lo tanto, es un ejercicio relativamente sencillo. Y vamos a escribir aquí, por ejemplo, de la ecuación 1 voy a poner los valores ahora. V2 sería 10 voltios, V1 sería 5 voltios, R1 sería 4 y la I1 es lo que yo estoy buscando. Me quedaría aquí un 15 voltios, esto lo llevo al otro miembro y me queda 4 y 1. Entonces tengo una I1 15 sobre 4 amperios y esto lo podemos, a ver, voy a buscar aquí, calcular y ponerlo en decimal posiblemente, que es 3,75. 3,75 amperios y vemos que sale positivo. Eso es muy importante y lo veremos en el siguiente paso en la evaluación del resultado. Por lo tanto, no te vayas, quédate hasta el final del video. Vamos ahora con la ecuación 2. De la ecuación 2 voy a quitar lo siguiente. Voy a ir poniendo los valores. Menos R2 es 4 y 2 es la incógnita. 4 y 2. V3 creo que era 5, sí, 5. R3 también es 4, tengo acá I2. Y V2 también era 5 y esto es igual a 0. Aquí tengo, si voy sumando, por ejemplo, tengo una suma algebraica aquí y otra suma algebraica aquí. Voy a tener un menos 8 y 2 menos 10 voltios igual a 0. Y esto me va a quedar I2 igual a menos 10 dividido 8 amperios. Y esto me queda 10 dividido 8 me da menos 1,25 amperios. Y ahí tenemos los resultados. Y miren, este me sale de signo negativo. ¿Qué significa eso? Pues lo veremos en el último paso. Quédate hasta el final. Estamos aquí para evaluar este resultado. Veamos qué pasa. Tenemos que la corriente I1 salió positiva. Por lo tanto, implica que elegí bien el sentido de la corriente I1. Efectivamente, está haciendo en un sentido horario. Ahora, I2 me salió negativo. Eso implica que elegí mal el sentido de la corriente I2. La corriente I2 realmente está recorriendo en este sentido. Pero no lo cambio, no es, entonces está todo mal, debo hacer no. Simplemente significa eso, debo saber el significado de ese negativo, pero esto está correcto, ¿verdad? Se entiende. Ahora, si es un ejercicio un poco más complejo y voy a tener que utilizar la I2 en alguna otra ecuación, lo meto con el signo. No es porque me salió menos negativo, pero el real es para el otro lado y yo empiezo a meter positivo, no. ¿Por qué? Porque todas las ecuaciones se sacaron teniendo en cuenta que I2 era en ese sentido. Entonces hay que atender eso. Ahora, si las fuentes se están recargando o me están dando energía, están actuando como fuentes de energía realmente. Vamos a recordar que la convención es de que la corriente debe salir de la terminal positiva de las fuentes. Vemos que si I1 es aquí, va a salir de la terminal positiva de B1. B1 está actuando como fuente. I2, lo real es que hace esto, por lo tanto saldría de la terminal positiva, por lo tanto está actuando como una fuente. Y aquí, realmente aquí tendríamos una suma, la corriente sería acá, I1 más I2 en este nodo A. Y la corriente neta, o sea total, estaría así.
así. Por lo tanto, estaría entrando pero saliendo de la terminal positiva de B2. Por lo tanto, B2 también está actuando como fuente. Aquí las tres fuentes están actuando como fuentes, valga la redundancia. O sea, no están ellos absorbiendo la energía en este circuito. Con eso terminamos la evaluación, pero no quiero dejar esto sin mostrarles una simulación. Entonces vamos para allá. Qué bueno que no te fuiste, que sigas aquí para ver esta simulación. Miren, aquí está nuestro circuito simulado. Vamos a ver si coinciden los valores. Tenemos los tres resistores de 4 ohmios, tenemos una pila, vamos a decir, una pila de 10 voltios aquí, otra de 5 aquí, otra de 5 aquí, ¿ven? Entonces, vamos a ver nuestra corriente, cómo se está circulando. Eso serían como que los electrones circulando ahí, ¿verdad? ¿Ven nuestros electrones? Que, obvio, no coincide con el sentido de corriente que nosotros habíamos sacado en el circuito. ¿Saben por qué? Porque en análisis de circuitos nosotros utilizamos el sentido de la corriente convencional y el sentido de la corriente real sería el sentido del paseo aquí en el circuito de los electrones. Sin embargo, nosotros utilizamos el convencional, vamos a ver. Y este sí coincide con lo que nosotros hallamos. ¿Qué fue lo que nosotros hallamos ahí? Fue corriente, vamos a ver. La corriente que nos salió aquí, vamos a ver la I1, ¿cuánto era? La I1 salió 375 y 1,25 la 2. Veamos, vamos a medirlo. Aquí tenemos nuestro amperímetro, vamos a traerlo aquí y medirlo. Por ahí ya, ¿ven? 375 amperios. Y medimos acá, ven aquí. Vamos a ver, aquí tenemos 1,25 amperios. Y aquí tendríamos que tener la suma de 1,25 más el 3,75 y nos da 5 amperios. Ahí fue que medimos y corroboramos los resultados que hallamos en nuestro ejercicio con las reglas de Kirchhoff. Espero te haya gustado este video y recuerda que en mi canal encontrarás un contenido nuevo todos los viernes. Ya yo PB.